Hola, espero y se encuentren bien. Hoy vamos a hablar un poco sobre el análisis de los estados financieros. Hay que recordar que los estados financieros son documentos que emiten las empresas sobre el registro de todas las operaciones que realizan. Las empresas venden mercancías, compran inventario, compran activo fijo, pagan sueldos y salarios, pagan impuestos. Todos estos movimientos son de alguna forma registrados y son los estados financieros la cara de estos registros. A través de los estados financieros observamos cuál es el comportamiento de la empresa, cómo son sus ingresos, cómo son sus utilidades, cómo son sus activos fijos, cómo están sus inventarios. Y así podemos ir viendo cada uno de los principales rubros. Es importante que todas las empresas elaboren sus estados financieros. Hay que recordar que tenemos microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas y corporativos. Por lo regular, las microempresas representan cerca del 50% de la totalidad de las empresas que hay en México. Las microempresas, mucho de estas no llevan un registro contable, es decir, no elaboran estados financieros y al no tener estados financieros no se puede hacer un análisis de la situación general de la empresa. Es decir, si está teniendo utilidades, si está invirtiendo correctamente sus activos, si se está utilizando bien el pasivo, si se tienen inventarios adecuados, si se tiene un flujo normal. Entonces, al no tener este tipo de documentos y al no hacer un análisis de todas las operaciones de la empresa, muchas de estas microempresas quiebran y la mayoría quiebra por falta de liquidez, no por rentabilidad. Esa falta de liquidez se deriva generalmente de no tener información importante y actualizada de las operaciones de la empresa que le permita al dueño de esa microempresa tomar una decisión y poder salvar su organización. Es por ello entonces que los documentos financieros son muy importantes y muy relevantes. Tenemos dentro de los estados financieros principales al balance general, que muestra la situación financiera de una empresa. Nos dice cómo están los activos y cómo están los pasivos y capital de esa empresa. Aquí vemos de alguna manera de dónde obtenemos el dinero y hacia dónde lo aplicamos. Está el estado de resultados, o también llamado estado de pérdidas y ganancias. En el estado de resultados se registran generalmente los ingresos, todos los gastos, y eso da origen a la utilidad, que nos permite ver si podemos pagar los créditos y qué tanto estamos pagando de impuestos. Entonces, son dos estados financieros muy importantes que al menos estos dos estados financieros deberían de generar las empresas. Pero tenemos otros dos más, que es el estado de cambios en la posición financiera o estado de flujo de efectivo. Este estado nos permite ver la liquidez de la empresa. Como yo les decía hace un momento, el grueso de las empresas quiebra por falta de liquidez y no por falta de rentabilidad. Entonces, este estado financiero es muy importante para la toma de decisiones. Y está el estado de cambios en el capital contable o estado de variaciones en el capital contable, que nos muestra el comportamiento del capital. Este estado generalmente es relevante ya en las grandes empresas y en los corporativos, ya que permite ver cómo se está comportando el capital a los accionistas. Para los accionistas este es uno de los estados más importantes. Entonces es importante conocer estos estados financieros y saber qué es lo que contiene cada uno de ellos y hacer una correcta interpretación o un análisis adecuado de cada una de las partidas. Eso es lo que conocemos como el análisis financiero. Hay que recordar también que los estados financieros son muy importantes. ¿Por qué? Porque los estados financieros nos permiten comprender la salud financiera de una empresa. La salud financiera la medimos a través de la liquidez de esa empresa. Eso nos da una idea de cómo se está manejando el efectivo dentro de la organización. Lo importante en las organizaciones es tener una buena liquidez para poder
darle un manejo adecuado a todas las operaciones de la empresa y permitir que éstas se realicen. Al tener liquidez, tenemos dinero para comprar mercancía, tenemos dinero para pagar deudas, tenemos dinero para invertir. Entonces es muy importante que conozcamos y veamos cuál es la salud financiera de una organización. También es importante los estados financieros para evaluar el potencial de crecimiento. El estado de resultados y el estado de variaciones en el capital contable nos van a dar una idea de si la empresa está creciendo o no está creciendo en los periodos distintos. Generalmente se evalúa en un plazo de 5 años, mínimo 3 años, y en esos 2 o 3 años nos permitimos observar si la empresa está creciendo o no está creciendo. También los estados financieros son importantes porque nos permiten identificar los riesgos potenciales. Generalmente cuando hay un mal manejo de la deuda y esta comienza a crecer porque se están acumulando estados financieros, nos hace que se crezca el pasivo y entonces estos estados financieros nos permiten ver esa situación y corregir en tiempo, es decir, hacer pagos o reestructurar la deuda. También nos permite ver si estamos creciendo en nuestras ventas. Toda empresa surge con la idea de vender y a su vez de crecer vía utilidades. Entonces el estado de resultados nos permite observar esa situación. Y también estos estados financieros pues nos dan información que nos permite compararnos con otras empresas de nuestro sector o de otros sectores y ver si estamos manejando adecuadamente nuestra empresa. Es importante también compararnos, porque al compararnos nos damos una idea de cómo estamos dentro del sector en el que competimos, si somos líderes, si no somos líderes y qué estamos haciendo para superar a estas empresas. Entonces es importante también que nos comparemos con otras organizaciones. ¿Cuál es el objetivo de un análisis financiero? Bueno, en el análisis financiero se realiza un estudio de los diversos aspectos financieros de un negocio. La idea es que estos aspectos financieros nos proporcionen suficientes elementos de juicio para poder interpretar cada una de las partidas que integran los estados financieros. Entonces, en los estados financieros pues vamos a observar si estamos bien con respecto a la deuda, si la deuda está creciendo o está bajando. Vamos a observar si tenemos suficiente liquidez o tenemos poca liquidez y entonces necesitamos hacernos el flujo de efectivo lo más pronto posible. También observamos cómo estamos utilizando los activos, qué tan rápido estamos rotando nuestro inventario y si está creciendo o no nuestro capital. En el estado de resultados podemos observar si nuestros gastos son los adecuados, si están creciendo o si se están reduciendo. Hay que recordar que debemos de generar ingresos, pero también tenemos que reducir los costos y gastos para poder tener utilidad y darle valor a los accionistas dentro de la organización. Es importante para ello que conozcamos estos estados financieros y realicemos un correcto análisis de ellos. Bien, los estados financieros por lo regular nos van a estar ayudando para poder realizar el registro de todas las operaciones dentro de una organización. Para evaluar nuestros estados financieros tenemos distintos métodos y estos métodos son el método vertical, el método horizontal, el método de razones financieras y el método de porcientos integrales. Pero también tenemos el método de punto de equilibrio. Entonces, vuelvo a repetir, los métodos para analizar estados financieros son los siguientes. Método vertical, que es un análisis porcentual, donde consideramos los 100% al activo, 100% al pasivo más capital, 100% a las ventas y a partir de ello vamos obteniendo un porcentaje para saber qué porcentaje representa cada partida dentro del total. Por otro lado, el método horizontal o de análisis y tendencias generalmente nos permite comparar de un periodo a otro cada una de estas partidas o registros, ver si está creciendo, si está reduciendo o qué está sucediendo. Por ejemplo, las ventas de un periodo a otro pues tienen que crecer. Si hoy tenemos 1000 este año 2024 y en el 2025 tenemos 1500, quiere decir que crecimos un 50%.
Si en gastos hoy tenemos 500 y para dentro de un año vamos a tener 400, quiere decir que tuvimos una reducción cercana al 20%. Entonces, por ejemplo, en ventas es importante que crezcan. Los gastos deberán de reducirse. La deuda debe de reducirse. Los inventarios deben de mantenerse estables o crecer proporcionalmente a las ventas. Las utilidades tienen que crecer de un periodo a otro. El pago de impuestos mantenerse o crecer conforme a las utilidades y a los ingresos. Entonces, esas tendencias de un periodo a otro pues nos van a ayudar. Ahora, si hacemos una tendencia de 5 años, vamos a observar si las ventas han tenido un crecimiento constante estos 5 años o no, y si los gastos se han reducido estos 5 años o se han mantenido. Pues por eso es importante este método. Tenemos el método principal, que es el de razones financieras, donde comparamos dos o más partidas para poder hacer un análisis e interpretación de esta situación. Muchas veces también utilizamos el método de punto de equilibrio, el método de Dupont u otros métodos ya menos importantes a estos tres. Dentro de las razones financieras, como decía, este es el método principal. ¿Y qué son las razones financieras? Bueno, las razones financieras son índices que relacionan al menos dos números contables y se obtiene dividiendo una cifra entre la otra o restando una cifra entre la otra. Por ejemplo, pues la razón de liquidez, que es activo circulante menos pasivo circulante, pues nos da una cifra. Si el activo circulante es 500 y el pasivo circulante es 400, tenemos 100. Esa sería la razón de liquidez. Pues ahí se está restando. O dividiendo, que sería, por ejemplo, dividir las ventas entre la utilidad. Si tenemos o la utilidad sobre ventas, si tenemos 100 de utilidad y 500 de ventas, pues entonces estamos obteniendo una utilidad de un 20%. Ahí dividimos una cifra entre la otra. Entonces estos índices o indicadores nos van a dar información importante del comportamiento de la empresa. También estas razones financieras nos permiten medir en un alto grado la eficacia y comportamiento de la empresa. Sobre todo nos permite observar cuáles son los resultados que está obteniendo la empresa o cuál es la situación financiera actual de la empresa. Dentro de las razones financieras tenemos 5 tipos de razones o razones principales. Primero tenemos las razones de liquidez. Aquí son varias razones y esta nos permite medir cuál es la situación en cuanto al flujo de efectivo que tiene la empresa. Es muy importante siempre tener liquidez para poder realizar las operaciones de la empresa, para poder invertir en imprevistos o para invertir en oportunidades de negocio. La liquidez, como yo decía en algún video anterior, el dinero o la liquidez son el equivalente a la sangre en un humano dentro de una empresa. Es decir, la liquidez va a permitir a la empresa vivir. Si no tiene liquidez, una empresa muere. Un ser humano, si no tiene sangre que corre por todo su cuerpo, pues también fallece. Entonces es importante que una organización tenga liquidez para que pueda hacer correctamente los fines para los cuales fue creada. Tenemos las razones de actividad o gestión. Estas razones generalmente nos permiten ver cuál es el comportamiento de los inventarios, si estos se están rotando correctamente. Rotar quiere decir es que se estén vendiendo bien. Entonces los inventarios, entre más vendamos, más rotamos y por ende tenemos una mejor actividad. También la rotación de activos fijos, qué tanto se están rotando nuestros activos, qué tanto los estamos utilizando para generar ingresos, para generar dinero. Y tenemos las razones de apalancamiento o endeudamiento que nos permiten ver la deuda de una empresa. Mientras que los de rentabilidad o medición nos permiten ver cuál es el rendimiento que está teniendo una empresa. Y por último, las de evaluación nos permiten determinar el valor de la empresa. Muy bien, por el día de hoy vamos a terminar aquí. Los invito a que sigan profundizando en este tema de razones financieras. Les agradezco su atención y sigan muy de cerca cada uno de estos indicadores dentro de la empresa. Gracias.